Muy buenas, vamos a ver la segunda parte de teoría de las estructuras de Lewis. Estamos ahora mismo aquí, ¿vale? Hemos empezado la primera parte enunciando las reglas básicas y dibujando los esqueletos básicos de las estructuras de Lewis. Si no lo habéis visto, os recomiendo que lo veáis. Podéis encontrarlo pinchando aquí encima. Y luego voy a explicar un ejemplo completo del H2CO aquí. Y aparte tenéis otros ejemplos aquí dentro de mi canal. Entonces tenéis un paquete de información bastante importante. He decidido hacer este tutorial porque hay mucha confusión, ¿vale?, respecto a las estructuras de Lewis y creo que es importante que quede claro. Vamos a empezar la segunda parte explicando las cargas formales. Para los que estéis en el instituto, las cargas formales no las vais a ver porque no se suelen explicar en los institutos. Sin embargo, os recomiendo que lo veáis porque es muy importante para determinar si una estructura de Lewis está bien hecha o está mal hecha. Los que estéis en la universidad, en primero de carrera, sí que os recomiendo 100% que tengáis esto claro porque es básico para poder hacer bien las estructuras y para aprobar el examen final, ¿vale? Entonces vamos a empezar por la segunda parte, ¿vale? Por la teoría, explicando las cargas formales. Una carga formal de un elemento es un numerito que está asignado a ese elemento dentro de una estructura de Lewis y que posteriormente nos dará información para saber si esa estructura de Lewis está bien hecha o está mal hecha, ¿vale? Se saca haciendo una formulita súper sencilla. La carga formal es igual al número de electrones disponibles o número de electrones de la capa de valencia menos el número de electrones no enlazantes que tenga ese elemento o ese átomo menos la mitad del número de electrones enlazados. Como con la fórmula queda un poco raro, vamos a ver un ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a ver el ejemplo del SO4 2-, del ion SO4 2-, ¿de acuerdo? Aquí os he puesto 5 estructuras de Lewis alternativas en las cuales vemos que las cargas formales, que es el numerito que está en rojo de cada elemento, va cambiando en cada una de las 5 estructuras. Luego veremos por qué es importante los numeritos rojos y por qué nos van a permitir elegir una de las 5 como la estructura de Lewis correcta. Primero vamos a ver cómo hemos calculado esos numeritos rojos, que son las cargas formales de cada elemento, ¿vale? Empezamos, por ejemplo, por este oxígeno de aquí. Volviendo a la fórmula. Carga formal es igual a número de electrones disponibles menos número de electrones no enlazantes menos la mitad del número de electrones enlazados. Vale. El oxígeno tiene 6 electrones en la última capa. Si no lo sabéis, vais a la tabla periódica, que la tengo aquí, y veis que si contáis desde el grupo 1, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El oxígeno está en el sexto, con lo cual tiene 6 electrones en la última capa. ¿Vale? Volviendo otra vez al ejemplo de antes, tendríamos 6 electrones, con lo cual ahora tendremos que sustraer, ¿vale?, tantos electrones como tenga propios, es decir, 6 menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos por 0, y hay que restarle un electrón porque tiene un enlace. Estos son 2 electrones que forman el enlace, pero como en la fórmula va multiplicado por 0,5 o dividido entre 2, que es lo mismo, 2 entre 2 es 1, con lo cual esto constaría como 1. La forma más rápida de ver esto es sin recurrir a la fórmula, sino pensándolo de forma un poco más intuitiva. Es decir, el oxígeno tiene 6 electrones, eso lo sabemos ya. Y luego hay que restarle tantos electrones como tenga propios y tantos enlaces como tenga. Así de sencillo. Entonces, recapitulando, 6 electrones disponibles, menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, llevamos 0. Y tiene un enlace, se queda en menos 1. 6 menos 7, al final menos 1. Vamos a este oxígeno, exactamente el mismo caso. 6 electrones disponibles, porque sigue siendo el mismo elemento. Menos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, vamos por 0 y como tiene este enlace, queda cargado menos 1. Vamos al azufre. El azufre está en el mismo grupo que el oxígeno. Y si no lo sabéis, os venís a la tabla periódica y lo comprobáis. Con lo cual, como está en el mismo grupo, en principio tendría el mismo número de electrones en la capa de valencia. ¿De acuerdo? 6. Volviendo al ejemplo, 6. Ahora hay que restarle electrones que tenga propios, pero como no tiene ninguno, los tiene todos en forma de enlace, hay que restarle el número de enlaces que tenga. 6 menos 1, 2, 3 y 4. Se queda 6 menos 4 más 2. Y para el resto de los oxígenos exactamente igual. Ahora vamos a sumar el total de cargas formales.
Menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, más 2, el total da menos 2, que es la carga total del ion. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a la siguiente estructura, esta del medio. Cogemos el oxígeno de arriba, ¿de acuerdo? 6 electrones disponibles, porque el oxígeno siempre va a tener 6. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, llevamos 2. Y si le quitamos un 1 por cada enlace que tenga aquí, nos quedamos en 0. ¿De acuerdo? Para este oxígeno no lo voy a explicar porque es lo que acabo de explicar en este de aquí. Es la misma situación. ¿De acuerdo? Carga formal, menos 1. Carga formal de este oxígeno, exactamente la misma situación, menos 1. Menos 1 y el azufre ahora se queda con más 1. Vamos a ver por qué. El azufre tiene 6 electrones en la última capa. Si le quitamos una unidad a esa carga, a ese número, 6 por cada enlace, quedaría 6 menos 1, 2, 3, 4 y 5 y no tiene solitarios, para electrones solitarios o propios, con lo cual se queda en carga formal más 1. 6 menos 5 más 1. La suma de cargas formales sigue siendo menos 2. Lo ponemos ahí porque esto es un ion, os recuerdo que es el SO4 2 menos. Y así sucesivamente. Si queréis poner en pausa el vídeo, os lo practicáis con el resto de estructuras que queda. ¿De acuerdo? Ahora, aquí os he puesto 5 variantes de las estructuras de Lewis para el SO4 2 menos. Entonces vosotros diréis, bueno, pues entonces ¿cuál es la correcta? ¿No? Porque si todas, en principio, parecen que cumplen el octeto, entre comillas, porque realmente solamente lo cumpliría esta de aquí y ya está. Sin embargo, vamos a ver que esta no es la correcta. Entonces, esto es súper importante que quede claro. Una estructura de Lewis no está bien hecha cuando se cumple el octeto. Está bien hecha cuando se cumplen las normas de cargas formales que vamos a ver en este vídeo. ¿De acuerdo? No tiene por qué cumplir el octeto una estructura de Lewis. Un elemento, por ejemplo aquí el azufre, va a ampliar el octeto, va a tener más de 8 electrones a su alrededor. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a ver en qué nos tenemos que basar. Lo primero que tenemos que ver es el tema de separación de cargas, ¿de acuerdo? Los sistemas con separación de cargas demasiado grandes son poco estables. ¿Eso qué quiere decir? La separación de cargas es la diferencia que hay entre las cargas formales de cada uno de los átomos de la molécula. Por ejemplo, aquí la separación de cargas iría desde menos 1, que es la carga más negativa de todas, que es la de cualquiera de los oxígenos, hasta más 2. Una separación de carga de 3 unidades tenemos, porque de menos 1 a más 2 van 3. Aquí la separación de cargas, si os fijáis, es inferior, es menor, porque pasamos de menos 1 a más 1. La separación de cargas sería 2. Con lo cual, respecto al primer punto de la separación de cargas, esta estructura de Lewis sería más favorable que esta estructura de aquí, porque la separación de cargas es menor en este caso que en este caso. ¿De acuerdo? Siempre hay que buscar la forma o la estructura de Lewis que dé una separación de cargas menor. Siguiente paso. Cuando las cargas formales están en contradicción con las electronegatividades, la estructura es poco fiable. ¿Qué quiere decir esto? La electronegatividad, si no lo sabéis os lo recuerdo, es la capacidad de un átomo para atraer hacia sí los electrones de enlace. Aquí tenéis un resumen de la tabla periódica, cómo varía la electronegatividad. Los elementos más electronegativos están situados arriba y a la derecha, es decir, el flúor es más electronegativo. Entonces, ¿esto cómo influye? Ante una posible duda con la estructura de Lewis, tenemos que asignar la carga formal más baja o más negativa al más electronegativo. ¿De acuerdo? Ahora luego veremos... Perdón, estábamos aquí. Sí, ahora luego veremos por qué, por ejemplo, esta estructura de Lewis tiene separación de cargas, esta también, que es lo que hemos estado comentando antes, y esta de aquí de abajo, por ejemplo, no tiene separación de cargas, simplemente es una unidad la separación de cargas, como veis, porque la carga inferior, la carga formal inferior es menos 1 y la carga formal superior es 0, con lo cual la diferencia solamente es una unidad, pero hay una contradicción con la electronegatividad. Estamos asignando la carga negativa al azufre y al oxígeno, cuando realmente el oxígeno es más electronegativo que el azufre porque está situado un poco más arriba en la tabla periódica. Entonces esa carga negativa sí puede ser, no debería estar en el azufre, debería estar en el oxígeno. ¿De acuerdo? Volviendo a las normas básicas,
aquí tenemos la última, ¿vale? La tercera, que dice: si después de aplicar las dos reglas anteriores existe dudas sobre la estructura más favorable, consideramos que es aquella en la que las cargas se localizan en la superficie. Esto ya os garantizo o os anticipo que no lo vais a aplicar demasiado, ¿de acuerdo? No os agobiéis con las excepciones, ya sé que son muchos detalles y muchas cosas. Lo que tenéis que hacer son ejercicios y ver ejemplos. Os he puesto un montón de ejemplos en mi canal, tenéis que entrar ahí y ver cómo hago todos. Hay de todo tipo, hay de compuestos con 3 elementos, con 2, con iones, con excepciones de todo tipo, con elementos que amplían el octeto. O sea, hay que practicar, practicar y practicar, es la única forma, ¿vale? Volviendo a los ejemplos de antes, vamos a ver por qué estas dos, como estábamos diciendo, tienen en contradicción la segunda premisa que hemos visto de las electronegatividades. Ya hemos explicado esta y esta es exactamente igual. La carga formal negativa no puede estar asignada al azufre porque el azufre es menos electronegativo que el oxígeno. Entonces, de haber cargas formales negativas, tienen que estar, si puede ser, en los elementos más electronegativos. Y eso nos da lugar a que la única opción factible es la de arriba a la derecha, que la tenéis aquí. ¿Por qué? Primero, separación de cargas mínima. Fijaos que la separación de cargas es una unidad, porque la menor es -1 y la mayor es 0, una unidad. Sin embargo, en estos dos casos de aquí había una separación de 3 unidades y aquí había una separación de 2 unidades. Aquí solamente hay una unidad, poca separación de cargas, y luego las cargas formales negativas están asignadas a los elementos más electronegativos, ¿de acuerdo? Y ahora vosotros diréis: ¿y cómo paso yo de una a otra? Por ejemplo, ¿cómo sé cuando formo la primera estructura de Lewis o el primer esqueleto y a mí me sale esto? ¿Cómo sé si tengo que formar otras estructuras alternativas? Pues muy fácil. El procedimiento es el siguiente: primero se hacen las cargas formales cuando tengo la estructura básica y cuando veo que hay mucha separación de cargas, intento distribuir los electrones periféricos como electrones enlazantes, que es lo que se ha hecho de esta estructura de aquí a esta estructura de aquí. Hemos cogido estos dos electrones del oxígeno y los hemos puesto como para enlazante y hemos vuelto a recalcular cargas formales. Nos ha quedado aún separación de cargas, con lo cual lo que hemos intentado hacer es reducir la carga formal del azufre a 0 mediante la asignación de estos dos electrones que habían aquí, o aquí abajo mejor dicho, como par enlazante en lugar de como par solitario. Entonces hemos hecho dos cosas: hemos reducido la carga formal de este oxígeno a 0 y aumentado a 0, perdón, y hemos reducido la carga formal del azufre, que antes era 1, a 0. Y eso es mucho más estable que estas dos estructuras. Y estas dos de aquí no son factibles por un tema primero de separación de cargas y aparte por un tema de que se contradice con la electronegatividad del oxígeno y del azufre. Con lo cual, de esas 5 alternativas de estructura de Lewis para el SO4 2-, la única factible sería esta de aquí, que como veis no cumple el octeto, porque el azufre tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 electrones a su alrededor, que es más que 8. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a ver el tema de resonancia, ¿de acuerdo? Hay estructuras, ¿vale?, que forman estructuras resonantes, estructuras de Lewis que dan lugar a otras alternativas, no solamente hay una opción. Entonces, en el caso del ozono, por ejemplo, el ozono es O3, que si hacemos estructura de Lewis nos dará que tiene un enlace simple y otro enlace doble, y quedaría esto de aquí. Ahora bien, nosotros tenemos que tener en cuenta que aparte de esta estructura hay otra alternativa, que sería colocar ese doble enlace en lugar de a la derecha, como os acabo de enseñar, colocarlo a la izquierda. ¿De acuerdo? No son dos estructuras de Lewis distintas, realmente es la misma estructura de Lewis en forma resonante, es decir, que este doble enlace puede estar situado en estos dos oxígenos o puede estar situado en estos dos oxígenos. ¿De acuerdo? Os repito, en el canal tenéis ejercicios donde hay estructuras resonantes. Podéis entrar y comprobarlos. Os dejo aquí algunas opciones para que las veáis. Siempre que tengáis combinación de simples con dobles enlaces en las estructuras de Lewis, es muy probable que tengáis estructuras resonantes. Hay que comprobarlo y es obligatorio especificar que tiene estructuras resonantes. Si no, el ejercicio no estaría 100% terminado. Vale. Vamos a ver algunas excepciones, de acuerdo con la regla del octeto. Hay básicamente 3 excepciones. La primera excepción es cuando calculamos, en el vídeo teórico de la primera parte lo he explicado, os recuerdo que podéis acceder a él en mi canal.
he recordado que para hacer la estructura básica había que hacer un cálculo al principio de número de electrones disponibles de cada uno de los elementos, ¿vale? Y sumarlos. Por ejemplo, aquí tendríamos 5 para el caso de LNO y 6 para el caso de oxígeno, en total 11. Y luego había que dividir este numerito entre 2 para obtener el número de enlaces. Pero aquí tenemos un problema, claro, si este numerito de aquí es impar, al dividirlo entre 2 nos queda un número que es decimal, o sea, nos quedaría un número que no es entero, con lo cual no podemos colocar aquí un enlace y medio o 2 enlaces y medio. Entonces lo que tenemos que hacer es reducir una unidad para que se quede en par, es decir, de 11 pasaríamos a 10 electrones de valencia y luego dividiríamos entre 2. ¿De acuerdo? Entonces ya a partir de ahí nos saldrían al final que tenemos 2 enlaces en lugar de cosas raras. Y ese electrón lo colocaremos en uno de los 2 átomos que forman la estructura de Lewis. Esta excepción ocurre en el NO, ocurre en el ClO2 y ocurre en el NO2, ¿vale? Son otros ejemplos. Otra excepción es que hay algunas moléculas, ¿vale?, que para llegar a una configuración electrónica estable no necesitan tener o llenar el octeto, necesitan tener menos. Por ejemplo, los elementos que están en el grupo 1A, 2A y 3A. Un ejemplo básico es el BF3, fluoruro de boro, que simplemente con 3 enlaces simples, como veis aquí, y sin llegar a 8 electrones, por lo tanto, a su alrededor, alcanza la configuración electrónica más estable, ¿de acuerdo? Otra excepción. Y falta la última excepción, que es justo lo opuesto a lo que acabo de decir con el BF3. Y es que en los elementos hay algunos que amplían el octeto, que es lo que acabo de explicar antes. Amplían, es decir, en lugar de tener 8 electrones a su alrededor, como ocurre aquí con el fósforo tiene más. Es un ejemplo también, el ejemplo que hemos visto del SO4 2-, os he explicado cómo el azufre de la molécula del SO4 2- también ampliaba el octeto hasta 12 electrones. Fijaos que es mucha diferencia respecto a 8, y aquí ocurre lo mismo con el fósforo y aquí con el xenón, ¿de acuerdo? Aquí hay otros ejemplos, ¿de acuerdo? Y nada, esas son las 3 excepciones. No os agobiéis con todo esto, ya sé que son muchos detalles, muchas excepciones, pero mientras si los practicáis saldrán bien, ¿de acuerdo? Entonces hemos visto ya la parte teórica 1, os recuerdo que la veáis otra vez si no tenéis esos conceptos claros. Hemos visto en este vídeo la parte 2 de teoría y el tercer vídeo de este pack es un ejemplo que explico y que recomiendo que os lo veáis porque voy punto por punto mirando cómo se haría la estructura de Lewis. Por supuesto también tenéis los otros ejemplos en el canal y ahí podéis ver directamente pues cómo se hacen las estructuras de Lewis de cabo a rabo todo. ¿De acuerdo? Así que os dejo con los demás vídeos. Muchas gracias.